ya se está grabando. Ya, bien. Entonces, aquí ustedes pueden ver que vamos a hablar de la clase número 2, que principalmente es la clase de infección del sistema nervioso central, lo que es virus. Vamos a hablar de virus y además siempre me olvido de poner aquí y proteínas. ¿Qué pasa? Que vamos a ver alteraciones en las proteínas y vamos a ver también cómo es qué sucede, ¿no? en estos pacientes que tienen estas alteraciones. ¿Ya? Bien. Primero vamos a comenzar con la infección por virus. Yo la semana pasada les hablaba a ustedes de infección por bacterias y les expliqué la fisiopatología, no con el fin de que supieran qué interleuquina interviene aquí, no. Yo quería que ustedes se llevaran en esa charla de que intervienen los neutrófilos. ¿Por qué? Porque es una infección de qué tipo? Aguda. Entonces, ¿qué voy a encontrar con eso? Yo ya puedo deducir cómo voy a encontrar el líquido cefalorraquídeo y la citoquímica. ¿Cómo lo encontraré? Si son neutrófilos, ¿cómo lo voy a encontrar? Con polimorfonucleares, ¿no? ¿Qué más? Como son bacterias que tienen que consumir glucosa. Entonces, ¿cómo encontraré esa citoquímica? Obviamente con glucosa baja. ¿De cuánto? Menos de 40. Ahora, es una infección por bacterias, obviamente que tiene que ir los neutrófilos a defender, ¿no? Contra ese cuerpo extraño. Y el neutrófilo no va a ir solo. Altera la barrera hematoencefálica y que deja entrar más proteínas, deja entrar más plasma. ¿Y qué hay? Se genera un edema, ¿no? Entonces, ya con eso, como te digo, con la fisiopatología, tú sabiendo qué es lo que sucede en esta infección, tú puedes, no sé si son ustedes que me están escribiendo. No. Entonces, como les decía, ustedes al saber esta fisiopatología ya pueden más o menos saber cómo va a ser el cuadrito de la citoquímica del líquido cefalorraquídeo en estos pacientes que tienen una infección aguda. ¿Por qué? Por bacterias, ¿no? Ya más o menos ustedes saben. También les hablaba la semana pasada sobre los síntomas del meningismo, que yo les hice, a Adriana me parece, o a Ariana le hice que lo diga. Cuáles son los síntomas principales, porque esos son los síntomas principales que ustedes tienen que saber. Y también la otra cosa que yo les mencionaba era cuándo saber cuándo está alterado el sistema nervioso central y cuándo ya es una lesión en sí. ¿Ya? Entonces, sabiendo ya todo eso que les expliqué la semana pasada, ustedes aquí es solamente plasmar lo que ustedes aprendieron la semana pasada y volver a recordarlo, ¿ya? Entonces, primero vamos a comenzar con la infección por virus. Yo les mencionaba también en la clase pasada que los virus ¿qué característica tenían la característica de que su inicio de la enfermedad, como era subaguda, incluso hasta crónica, ¿ya? Y obviamente, si es un paciente por una infección subaguda o crónica, en algunas ocasiones va a ser aguda, ¿ya? Pero esos van a ser virus más exceptos, ¿ya? O sea, van a aparecer obviamente algunos, pero siempre van a ser exceptos, ¿ya? Y obviamente, si es subaguda o es crónica, ¿qué tipo de células van a intervenir? Los monomorfos nucleares. ¿Y cómo voy a encontrar esa citoquímica? Lo voy a encontrar con monomorfonucleares, mientras que en las bacterias, ¿cómo lo encontraba? Con polimorfonucleares, ¿ya? Ahora, otra característica de los virus para que ustedes puedan saber bien y distinguir los casos clínicos es que es bifásico, ¿ya? Es bifásico. ¿Qué significa esto? Significa que siempre está mal la palabra. Por lo general, antecede a una infección. Vamos a ver, por ejemplo, virus del herpes zóster. Ya. ¿Cuál es el antecedente? Bueno, el paciente tuvo una infección por herpes zóster. Después, ¿qué pasó con el tiempo? Evolucionó y llegó a ese herpes, subió por manera retrógrada y llegó al sistema nervioso central. Y ahí es cuando generó ¿qué cosa? Esta infección al sistema nervioso central por virus. Ya. Después el virus de la rabia. El virus de la rabia, obviamente también. Primero entró por vía de inoculación, por vía mucosa, inoculación, disculpa, lo mordieron a la persona y obviamente la persona generó una infección totalmente. Eso también comenzó a migrar y a dónde llegó al sistema nervioso central.
Otra ruta, por ejemplo, la vía respiratoria, el paciente se infectó con sarampión, por ejemplo, por el virus de sarampión o parotiditis. ¿Y qué pasó? Llegó al sistema nervioso central. Otra vía, la vía digestiva, por ejemplo, el paciente consumió algún alimento contaminado con polio o de repente se llevó las manos que tenían, por ejemplo, algún virus con ello. ¿Y qué pasó? El paciente se contagió, ¿no? De poliomielitis. ¿Y qué pasa después? Ese virus comienza a bipedestar y llegar a donde? Al sistema nervioso central. Entonces, como les digo, es bifásico. ¿Qué quiere decir? Que primero comienza con los síntomas netamente de la infección que le generó por la vía de entrada y después que llega al sistema nervioso central. Esa es la característica principal, ¿no? Ya, entonces, vemos aquí que dice acá neurotropismo, que significa que tienen una afinidad, así como dice acá la palabra, afinidad. ¿Por quién? Por ciertas células. En el caso de la poliomielitis, ¿por quiénes van a tener afinidad? Por las neuronas motores. ¿Y por qué? ¿Qué significa esto? Significa que el paciente lo que le va a dar, los síntomas principales que va a saber son justamente alteraciones a nivel de las neuronas motoras. Por eso después vamos a ver que el paciente tiene una poliomielitis, por ejemplo, paralítica, una tipo paralítica, en el que el paciente, pueden ver ustedes que de repente no se puede mover con facilidad, incluso algunos desarrollan un miembro más largo que el otro, ¿no? Entonces, por eso le digo, entonces tienen alguna afinidad por ciertas células. La varicela zoster tiene tropismo o afinidad, ¿por quién? Por las neuronas sensitivas. En este caso vamos a ver que esta varicela zoster va a tener tanta afinidad que se va a quedar justamente en el ganglio del trigémino y justamente el paciente cuando tiene una depresión del sistema inmunitario, ¿qué va a pasar? Se va a activar esta varicela zoster. Se activa y en el paciente comienza a haber unas neuralgias tan dolorosas que lo llevan a la consulta. Inclusive a veces dicen, no, tuve antecedente que me salieron ampollas. Ampollas en dermatoma, ¿qué significa? Que seguían como una línea. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo en la espalda, que es el ejemplo más característico, en la espalda del paciente, ¿ya? Dermatoma, ¿qué significa? Que sigue la forma de un dermatoma, ¿no? Aquí hay dermatomas en la espalda, en el cuerpo hay dermatomas, que son partes de la neurona periférica, que es las partes sensitivas, que justamente tienen su salida en la piel. Y por eso se llaman dermatomas, ¿ya? Entonces, justamente lo tienen aquí. Entonces el paciente justamente aquí comienza a desarrollar las ampollas en el paciente, la varicela zoster, porque llega y se instala justamente en los ganglios del trigémino y bueno, comienza a generar toda esta situación al paciente y después se queda ahí hospedado, ocurre la inmunodepresión como yo les menciono y el paciente comienza a generar toda esta lesión dolorosa que se llama la neuralgia posherpética. Después está el virus de la rabia, que justamente a dónde va a lesionar justamente al hipocampo y al sistema límbico. Y no es ilógico pensar que justamente va a generar síntomas a este nivel. ¿Qué pasa en el sistema límbico? Controla las emociones, ¿no? Entonces, cuando el paciente presenta el virus de la rabia, va a presentar justamente alteración a nivel emocional. El paciente, vamos a ver que tiene alteraciones a nivel comportamiento y ello, ¿no? El virus JC, que son los oligodendrocitos, también lo vamos a ver después y por qué se llama así. Y sigue después la varicela, el virus del herpes simple, VIH, citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr y los demás virus. Entonces, como le digo, tienen cierta afinidad. Los virus tienen cierta afinidad y esa afinidad va a generar que en los pacientes tengan determinada sintomatología. Ahora, vamos a ver las rutas de infección. Como yo les mencionaba al inicio, pueden entrar, por ejemplo, por vía respiratoria en el caso del virus de la sarampión, parotiditis, varicela, zoster. Pueden entrar por la vía respiratoria y bueno, esa es su puerta de entrada. Tienen un antecedente, como le digo, que es una característica bifásica, tienen un antecedente y bueno, después desarrollan la sintomatología netamente del sistema nervioso central, como lo vamos a ver. Después también la vía digestiva, acuérdense, la poliomielitis, por eso existe la vacuna contra la polio. Es importante cuando ustedes ya sean médicos que le informen todo esto a las madres, ¿no?
que es importantísimo vacunar a sus niños contra la polio. También virus entéricos también que entran. Por ejemplo, un virus entérico que ahora está llamando, que están por todos lados, Campylobacter jejuni. Y este Campylobacter jejuni que genera una autoinmunidad, una autorreactividad y que genera el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Ya, bueno, ustedes lo tienen que saber. El otro, ¿cuál entra por la mucosa o genitales? El virus del herpes simple. Ya vamos a ver el virus de tipo 1 y tipo 2. Antes se decía que el tipo 1 solamente se encontraba en la boca y el 2 se encontraba en los genitales. Pero ahora hay, bueno, por la falta de comportamiento salubre de los humanos, ahora ya no solamente se encuentra el tipo 1 en la boca, también se encuentra el tipo 1 y 2. Igualmente en los genitales no solamente se encuentra el 2, sino también el 1 y 2. Así que esto agárrenlo con pinzas, ¿ya? Lo que les estoy mencionando. Inoculación, obviamente, ¿cuál? El virus de la rabia. Obviamente, no viene un perro, un animal que tiene el virus de rabia, muerde, justamente queda a nivel de estas neuronas que están en la piel, comienza a bipedestar, comienza a generar la migración de tipo retrógrada y donde llega al sistema nervioso central. También está los mosquitos, los artrópodos, los arbovirus que ustedes ya conocen como el virus del dengue y el Zika, ¿no? Está de más mencionarle de ello. Los transplacentarios. ¿Quiénes son importantes los virus transplacentarios? Está la rubiola, citomegalovirus y VIH. Acuérdense que por eso hay un porcentaje bajo, pero no deja de existir, que podría haber un contagio de madre a través de la placenta con los bebés, ¿no? Y por último, los nervios periféricos que yo les mencionaba, ¿no? El virus de herpes simple, virus de herpes zóster y la rabia que lo vamos a ver después. Bien, entonces vamos a ver que va a generar una meningitis de tipo aséptica. ¿Se acuerdan la semana pasada que yo les explicaba? Chicos, ¿se acuerdan? Miren las características de este líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo va a estar? En el caso de las bacterias era de tipo turbia. En este caso, ¿cómo va a ser? Transparente. Incluso se le dice agua de rocas. A ver, ay, disculpen que no lo había puesto en pantalla completa. Nadie me dice nada tampoco. Ya, entonces, vamos a ver, miren. Aquí, miren, ¿se acuerdan? Yo les decía, ¿cómo se ve en paciente que tiene meningitis bacteriana? ¿Cómo se ve? Se ve turbio, se ve hay aumento de los neutrófilos, las proteínas también están elevadas, la glucosa disminuida. En cambio, en los pacientes que tienen meningitis, probablemente por causa viral, se le va a decir aséptica. ¿Por qué? Porque no vamos a ver las características que tiene, por ejemplo, la infección bacteriana. Como les dije, la característica que vamos a ver nosotros aquí es agua de roca, es transparente. Además que no va a haber predominio neutrofílico, sino va a haber predominio de qué cosa? De linfocitos, o sea, mononuclear. Las proteínas van a estar normales, no, como le digo, es una infección de tipo subaguda crónica. La glucosa no va a estar, consumida. Y la coloración, obviamente, si la coloración gran es para las bacterias, obviamente, ¿cómo va a salir? Negativa, ¿no? Entonces, esto principalmente, esta es la característica. Si ustedes ya me entendieron la semana pasada la fisiopatología de las bacterias, esto ya es algo pan comido, o sea, ustedes ya lo entienden, ¿ya? Entonces, cuando nosotros veamos infección por virus, vamos a llamarle como meningitis aséptica. ¿Por qué? Porque no vamos a ver casi una alteración en la citoquímica del líquido cefalorraquídeo. Incluso los cultivos van a demorar. Y el gol estándar por ahí vamos a ver que es el PCR o reacción en cadena de polimerasa, no proteína C reactiva, no. No, ese es un reactante de fase aguda. Lo que vamos aquí a utilizar es una reacción en cadena en polimerasa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, chicos, si bien ya les he dicho que esto de aquí es subagudo, inicio subagudo, crónico, no deja de ser contagioso. ¿Y qué pasa? Que el gol estándar para yo poder determinar que existe una infección por virus, ¿cómo es? Mediante la biopsia. Pero obviamente que es muy peligroso y además que le
puede generar complicaciones en el paciente. Entonces, ¿qué hacen? Le toman un PCR en el líquido cefalorraquídeo y ese va a ser el método por el cual nosotros vamos a determinar que el paciente tiene esta infección. Aquí está, anotado, PCR, ¿ya? Entonces, miren, justamente lo que les hablaba, hay tipos de virus que atacan. Está el virus del DNA y el virus del RNA. Lo que vamos a ver nosotros es principalmente el virus de DNA, que es el herpes. Vamos a ver ahorita una hojita, o sea, un PPT. Y vamos a ver los virus un poco del RNA y más que nada los retrovirus, ¿ya? Vamos a ver ahorita. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que pedir? Porque de lo que les diga ahora, ustedes van a cuando tengamos la clase de infección por hongos, justamente en el sistema nervioso central, ustedes me tienen que responder esto porque yo les voy a preguntar, ¿ya? Se lo voy a decir después. Y bueno, y el otro, el papovirus JC, ¿ya? Listo. Ahora, como les decía, el 50% de estas infecciones por virus pueden ser agudas. ¿Por quiénes están formados? Por los enterovirus, que ya les mencioné uno, por ejemplo, Campylobacter jejuni, ¿ya? Y después de esta infección por enterovirus, ¿quién le sigue? Le sigue el virus del herpes simple, virus de la varicela zoster y el virus citomegalovirus, ¿ya? Entonces ya saben por qué se le llama meningitis aséptica. Ahora, ¿cómo yo puedo detectar que el paciente tiene una meningitis viral de una encefalitis viral? ¿Se acuerdan cómo yo les decía meningitis viral? ¿Cuáles son los síntomas meningios que les decía? Cefalea, meningitis, los signos meningios. ¿Cuáles son? Rigidez de nuca, vómitos y náuseas, ¿no? ¿Qué más? El paciente no tiene alteración de funciones cerebrales. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no presenta focalización. Y yo les decía en la clase pasada, ¿cómo son los síntomas de focalización? Los síntomas de focalización son ataxia, vértigo, el paciente presenta parestesias. ¿Y qué significa que el paciente presente focalización? Significa que el paciente tiene una lesión a nivel del sistema nervioso central. ¿Y eso qué significa? Que ya llegó al parénquima. Y al llegar al parénquima, ¿qué significa? Que el paciente está focalizando. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vea síntomas de focalización y sospecho una meningitis viral, ¿por qué? Porque yo les decía, hay un antecedente. ¿Un antecedente de qué? Por ejemplo, el paciente presentó estas vesículas en la boca, vesículas en los genitales. Le pregunta al señor, usted presentó hace unas semanas tal, ya, y te va a decir de repente, sí lo presenté ya. Entonces, tú lo sospechas, más síntomas de focalización, ¿qué quiere decir? Que ya ese virus llegó al parénquima. ¿Ya? Entonces, así puedes distinguir como... Bueno, esto es un recordar ya más que nada de lo que yo les explicaba la semana pasada. Cómo distinguir meningitis de una encefalitis. Listo. ¿Qué más? Ya, vamos a ver también que van a haber principalmente infiltrados linfocitarios perivenosos, principalmente se van a localizar a nivel del parénquima. ¿Y qué más? Van a generar también focos de desmielinización o necrosis. Vamos a ver los focos de desmielinización en dónde, justamente en el virus LMP, leucoencefalopatía multifocal progresiva. Por eso se llama leuco. Después les voy a explicar por qué. También vamos a ver cuerpos de inclusión después. Y bueno, principalmente que es posinfecciosa. ¿Qué significa que les decía? Que es bifásico. ¿Qué significa eso? Que primero le da una infección al paciente y después vamos a ver los síntomas netamente a nivel del sistema nervioso central. ¿Listo? Ya. Ahora, ¿cómo puedo detectar que el paciente tiene meningitis viral? Ya saben, signos y síntomas. Y además tenemos que buscar bien los antecedentes del paciente. Listo. Y en los estudios de laboratorio, ¿qué voy a hacer? Ya, le haces igual. Acuérdate, siempre yo te decía, ante signos y síntomas de meningitis, tú tienes que hacerle la punción lumbar.
No importa si tú piensas, no sé si es bacteriano, no sé si es micótico, no sé si es por tuberculosis, no sé si es por viral. No, ya el hecho que el paciente tenga signos y síntomas meningios o un síndrome meningio, ya eso justifica que tú le hagas su punción lumbar. Pero eso no debe de tener, acuérdate, el tratamiento que yo te decía, darle una dexametasona más un antibiótico que te decía cefaloxina y todo ello, ¿no? Listo. Entonces, le haces la punción lumbar, le haces de líquido cefalorraquídeo, ¿qué vas a encontrar? Aumento de proteína, pero también puede estar normal. Pleocitosis a nivel de qué, o a predominio de quién, del linfocito. La glucosa, ¿cómo está? Normal. Bueno, eso principalmente en el análisis citoquímico. Y el cultivo va a demorar, muchas veces incluso no vas a ver el cultivo. Y lo que es el gol estándar, en este caso, es el PCR. Acuérdate, no es proteína C reactiva, es reacción en cadena de polimerasa. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque yo quiero ver con esto el ADN y con esto yo voy a ver el ADN o el núcleo. En este caso sea el ADN o el ARN. ¿Entienden? Entonces, por eso se le pide al paciente reacción en cadena y polimerasa. ¿Ya? Es lo más asertivo para poder determinar en el paciente. Ahora, si yo tengo sospecha de ello, también le puedo tomar una imagen. Y en este caso, lo que te va a ayudar más es una tomografía cerebral o una resonancia magnética. Y si tienes a la mano incluso un electroencefalograma que vamos a ver ahí, aunque no es patognomónico, patognomónico significa que no es un síntoma decisivo para yo pensar que se trata de esa patología, ¿ya? Entonces, cuando yo vea el electroencefalograma, ahorita no va a ser tan decisivo, pero en las próximas clases sí va a ser decisivo yo que le tome un electroencefalograma para poder saber si el paciente tiene esas características. En el caso de convulsiones me parece que vamos a utilizar esto, ¿ya? Listo. Incluso, mira, acá está en este cuadrito, cuánto me dice la sensibilidad y la especificidad cuando yo le tomo una reacción en cadena de polimerasa en el paciente. Mira, ¿te acuerdas? Yo te decía qué es sensibilidad y qué es especificidad. Mira, en el caso del herpes virus, yo voy a detectar aquí en la sensibilidad más del 95% de los pacientes que tienen la patología. ¿Qué quiere decir? Que de 100 pacientes que tienen la infección por virus, el PCR me va a detectar a 95 personas que tienen, más de 95 personas que tienen esta infección. Y la especificidad que me dice que de las 100 personas que no lo tienen, va a detectarte a estas 100 personas, te va a decir, no tienen estas personas. O sea, si yo tomo a 100 personas que no tienen, la prueba te va a decir, estas 100 personas no tienen infección viral, ¿ya? Más fácil, sensibilidad te detecta a los pacientes enfermos y la especificidad te detecta a los pacientes que no tienen la patología. Entre comillas, sanos, ¿ya? No se le dice sano, pero se le dice entre comillas sanos. Igual, citomegalovirus te detecta eso. Mira su sensibilidad de 80 a 100% y la especificidad 70 a 100%. Mira, el que tiene más es Epstein-Barr, ¿no? JC virus también, enterovirus, mira, qué importante es que tú detectes con eso. Ponte que venga un paciente con un enterovirus y mira, ya, con esto puedes detectar que tiene el paciente. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a ver principalmente? ¿Cuál es el principal tratamiento es el aciclovir. Después vamos a ver algunos fármacos que no se le da aciclovir y el otro es que le da de repente Forscarnet o se le da de repente Hantaclovir, algo así. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Listo. Ya. Vamos a comenzar con las infecciones herpéticas. Mira, cuando yo te hablo de infecciones herpéticas, acuérdate otra vez la característica que yo te mencionaba. ¿Qué característica es? Bifásica. ¿Qué quiere decir? Que el paciente al inicio va a presentar ¿qué cosa? Estas alteraciones. Mira, tú estás viendo aquí en esta imagen. Lo estás viendo muy claramente. ¿Qué estás viendo aquí? Probablemente aquí sea con virus de herpes simple tipo 1. Como te digo, no descarto que haya virus de herpes simple 2 aquí, pero por lo general, como se habla aquí, es virus de herpes simple tipo 1.
Y aquí, obviamente, en los aparatos genitales de los varones, herpes simple tipo 2. Por eso siempre utilicen los profilácticos o también llamado condones. Ustedes son médicos, estudiantes de medicina, van a ser médicos y bueno, tienen que protegerse siempre. Ya, listo. Vamos a ver que estas infecciones herpéticas van a invadir el sistema nervioso central y va a ser de manera retrógrada. Principalmente las infecciones herpéticas, ¿en dónde se van a localizar? En este caso, en el nervio trigémino. Por eso yo te decía, el tropismo, neurotropismo. ¿Por qué neuro? Porque van a llegar a nivel del sistema nervioso central y el tropismo es porque van a tener una afinidad con una célula del sistema nervioso central. Listo. ¿Qué pasa? Que ya el paciente se infectó, quedó en el nervio trigémino, se queda ahí dormido. Por eso te digo que es subagudo o crónico. Se queda dormido, de un momento a otro el paciente disminuye su sistema inmune y ¿qué pasa? Se activa. Se activa este y comienza a presentar el paciente signos meningios al inicio, después el paciente comienza a focalizar, llega al hospital, tú estás de guardia o estás atendiendo y te acuerdas de mi clase que yo te decía, si tú ves signos meningios, ¿qué tienes que ver? Náuseas, vómitos, fiebre, cefalea, ¿qué más? Rigidez de nuca, si tiene signo de Bruksinski, signo de Carney, y si presenta focalización, tienes que ver el paciente si tiene trastorno de la conciencia y todo ello, ¿no? ¿Te acuerdas? Y dices, ah, ella me dijo eso, ¿no? Ya, listo. ¿Dónde se localiza principalmente? Se localiza en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. Esto significa lóbulo frontal y lóbulo temporal. ¿Ya? ¿En dónde principalmente se va a localizar esta infección? A nivel de la cara orbitaria del lóbulo frontal. Y en el lóbulo temporal, ¿en dónde? En la cara inferior y medial. Ahora, esto es importante. ¿Qué te tienes que saber de esto? Que se queda en el nervio trigémino. Listo. Ahora, ¿qué es lo que te van a preguntar en tu examen? Te van a preguntar esto. ¿En dónde produce lesión principalmente? ¿Qué lesión produce? Lesión necrohemorrágica. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Cuando tú tomes el líquido cefalorraquídeo y veas las citoquímicas, vas a ver glóbulos rojos en donde en el líquido cefalorraquídeo. Y esto me determina que es una infección herpética. Ya sabes, esto es una pepita, ¿no? Te viene en tu caso clínico paciente que presentaba como antecedente vesículas, una lesión vesicular a nivel de los genitales y en su líquido cefalorraquídeo en su punción lumbar presenta lesiones necrohemorrágicas. Diga usted el probable diagnóstico. Es una lesión herpética, ¿ya? Listo. Ahora, como te decía yo y te mencionaba, hay dos tipos, ¿no? Virus de herpes simple es tipo 1 y tipo 2. Por lo general, el virus de herpes simple tipo 1 le da más a los adultos. Y mira, pobre niño, le da virus de herpes simple tipo 2 a los recién nacidos. Como te dije, es una de muy mal gusto darle besos en la boca a un niño. Por favor, cada vez que vean, yo sé que algunas personas lo toman como un acto de amor, un acto de expresarle cariño a una persona que tú quieres. Pero ten en cuenta que es un niño, su sistema inmune todavía no está totalmente desarrollado. Y bueno, lamentablemente no sabes qué comportamientos de salud tiene cada persona. Entonces, evitar ese tipo de comportamientos, porque mira, ¿qué le puede pasar a un niño al momento de darle un beso de repente? Le puedes contagiar de virus de herpes simple tipo 2. De repente tú ya tu inmunidad está normal, lo tienes, aún tienes la infección, le contagias a este recién nacido y mira lo que puede pasar. ¿Qué le puede pasar al recién nacido? Puede desarrollar una mielitis. Por eso es importante que tengamos, que conozcamos más que nada. El conocimiento es poder. Entonces, si tú tienes ese conocimiento y sabes que no, que hay un virus del herpes simple, puedes contagiar a un recién nacido y mira lo que puedes ocasionar. ¿Ya? Listo. Entonces, virus de herpes simple tipo 1, principalmente, ¿en dónde está? En la mucosa oral, en los labios principalmente, ¿no? Y en los adultos que van a presentar, principalmente van a generar una faringotonsilitis. Acuérdate que las 2/3 partes de este virus de herpes simple se reactiva, como yo te digo, queda dormido. Como te digo, tu sistema inmune
recompone y eso queda en forma latente, ¿ya? Se reactiva y comienza a diseminarse cuando tú bajas tu sistema inmune, se reactiva y comienza a diseminarse. Y la tercera parte de los pacientes que generan esta infección se da por primoinfección, ¿ya? Vamos a ver después en los pacientes con VIH que lamentablemente llegan al estadio SIDA y se contagian de este virus. Por ejemplo, en ellos es un ejemplo de primoinfección, ¿no? Se contagiaron y, bueno, ya estaban en estadio SIDA. La primoinfección ya vamos a ver que presentan justamente estos signos y síntomas propiamente del síndrome meningio, ¿ya? Y bueno, está el virus de herpes tipo 2, que justamente en donde va a desarrollarse principalmente herpes genital y va a generar lesión genital, obviamente, que estamos viendo aquí, ¿ya? Ya, listo. La clínica, primero como te dije, comienza con un cuadro pseudogripal. ¿Por qué? Porque Sofía me dijo que tenía carácter bifásico, 2 fases. Primero comienza con un cuadro pseudogripal que el paciente va a generar y después comienza ya las manifestaciones neurológicas que vamos a ver, que puede ser convulsiones. El hecho que el paciente ya convulsione, ¿qué me está diciendo? Que es una focalización y ya no se generó de frente el síndrome meningio, sino que se generó una encefalitis viral. Ya, acuérdate que en convulsiones es un signo de focalización, ¿ya? Listo. Confusiones mentales, aquí ya cuando convulsiona llega, ¿qué cosa? Encefalitis aguda, ¿ya? Y bueno, el virus de herpes de tipo 2 en los neonatos puede generar igual en los neonatos y puede generar también en los adultos. Acuérdate que el pronóstico principalmente tiene una mortalidad del 20% y puede generar secuelas discapacitantes. ¿Dependiendo de quién? Dependiendo de la etiología. Acuérdate, si es un paciente inmunodeprimido, un paciente que está en estadio SIDA, un paciente con cáncer, una NM, o sea, una neoplasia, puede generar secuelas discapacitantes y eso depende de qué, de su sistema inmune, ¿ya? Listo. ¿Cómo yo diagnostico? Ya, fácil. ¿Con qué? Con una punción lumbar. ¿Qué le hago? El líquido cefalorraquídeo saco. ¿Y qué hago con el líquido cefalorraquídeo? Una parte se va para el cultivo, otra parte se va para analizar la citoquímica, ¿ya? Y bueno, como te dice, el líquido cefalorraquídeo es el pilar, ¿qué cosa? El pilar esencial, el pilar fundamental. ¿Qué haces con ello? Haces análisis citoquímico y vas a ver principalmente que los datos no te van a arrojar signos y síntomas característicos. Incluso se dice que las lesiones necrohemorrágicas que vamos a ver aquí pueden generar falsos negativos en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Listo. Vamos a encontrar una pleocitosis linfocitaria, bueno, lo que te estaba mencionando, ¿no? La serología, vamos a ver anticuerpos, la sensibilidad y la especificidad está cerca del 90%. Y otra vez, el PCR es la técnica de elección. ¿Qué vas a analizar? Es la reacción en cadena de polimerasa. Voy a analizar el núcleo si encuentro ARN o si encuentro ADN, ¿ya? El cultivo no te va a arrojar información, ¿ves? Por eso te digo, principalmente, ¿quién te va a arrojar información? Te va a arrojar información PCR. Y la biopsia, aunque tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100%, no se hace muy difícilmente y por lo general se hace post-mortem, ¿ya? Así que no lo tengas en cuenta mucho. En las neuroimágenes, te puedes tomarle una tomografía, ya sea con contraste o sin contraste, y vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí vamos a ver estas alteraciones. O sea, no va a ser tan decisivo, como te digo, son exámenes complementarios, ¿ya? La resonancia magnética es la examen por elección, y vamos a ver que vamos a encontrar una hipersensibilidad. O sea, va a estar más coloreado así este color. ¿En dónde? Justamente en donde se localiza. ¿En dónde? En el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. Por eso te dice, ¿ya? Que está donde
principalmente en el lóbulo temporal y en el lóbulo frontal. ¿Qué estamos viendo aquí? El lóbulo frontal. ¿Qué cara? Cara orbitaria. Y aquí que estamos viendo el lóbulo temporal. Por eso te dice principalmente dónde se ubica esto. Se ubica principalmente en el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Aquí también estamos viendo aquí, mira dónde se encuentra. ¿Ya? Listo. Ya, en el electroencefalograma vamos a ver actitudes epileptiformes que vamos a ver en una clase, convulsiones, y vamos a ver principalmente esto, que vamos a ver trenes de punta a punta. Principalmente estos trenes de punta a punta lo vas a ver en dónde, cuando veamos convulsiones, vas a ver, ¿qué son trenes de punta a punta? Estos son los trenes de punta a punta, ¿ves? ¿Ya? ¿Qué revelan? Revelan una hiperactividad que el paciente que está generando, probablemente una zona epileptogénica que va a generar a la larga una convulsión. Por eso principalmente no es patognomónico de ellos, ¿ya? Pero sí te preguntan, ¿qué patología por infección del sistema nervioso central te puede generar unos trenes de punta a punta? Es las infecciones herpéticas, ¿ya? El tratamiento principalmente cuando tú veas infecciones herpéticas, principalmente aciclovir. El profesor te va a decir, si se infecta con virus de tipo citomegalovirus, que es un tipo de infección herpética, tú piensas, me dijo aciclovir, principalmente de esa familia, ¿ya? Aciclovir puede ser ganciclovir, y vamos a ver que en algunas ocasiones el aciclovir no se le puede dar. ¿Por qué? Porque el aciclovir es nefrotóxico, nefrotóxico. Por eso es que en algunos pacientes no se le puede dar. ¿A quienes no se le puede dar? Obviamente a los que tienen alteraciones del riñón. Entonces, por eso se le dice tratamiento de elección es el aciclovir. Siempre se le tiene que ajustar las dosis por la función renal. En el caso de los pacientes que tengamos con infección con SIDA, trasplantados, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar Foscarnet, ¿ya? No genera tanta toxicidad como el aciclovir. Incluso dicen que tiene una herencia mayor que aciclovir. Pero, ¿por qué se le da aciclovir y no Foscarnet, Sofía? Porque el aciclovir es más accesible que el Foscarnet. Listo. ¿Qué más? Tratamiento sintomático. Le vas a dar analgésicos, antipiréticos, principalmente diuréticos osmóticos. ¿Cuándo? Cuando presenten una hipertensión endocraniana o una hipertensión intracraneal, ¿ya? Acuérdate que no deja de ser una infección a nivel del sistema nervioso central y ya viste toda la fisiopatología que puede generar. Ya, listo. Sigamos con herpes zóster. ¿Te acuerdas que yo te mencionaba qué antecedente tiene que tener el paciente? El paciente presenta una lesión en dermatoma. Aquí está la lesión en dermatoma. Acuérdate que es un nervio que genera nervios a nivel de la piel. Y bueno, justamente como este virus de herpes zóster tiene una afinidad ¿con quién? Con las neuronas de qué tipo? Sensitivas. Entonces, justamente se instala a este nivel donde dice virus, ahí se instala y genera lesión del nervio. Por eso vamos a ver que el nervio está completamente alterado y va a presentar justamente estas vesículas a este nivel. Estas vesículas van a tener una característica que tienen una forma. Por ejemplo, ¿tú ves acá alterado? No. ¿Aquí lo ves alterado? No. Por eso tienen una forma, como una forma en latigazo, ¿ya? Listo. Como te digo, el paciente se infectó con herpes zóster, tuvo esta alteración. ¿Qué pasa? Que el paciente disminuye su inmunidad. ¿Qué genera esto? Que se reactive este herpes zóster, se reactiva. ¿Y qué va a generar? Va a generar la neuralgia tan temida, la neuralgia postherpética. Ya esta neuralgia, como te digo, es muy dolorosa. De hecho, el tratamiento es un poco difícil en estos pacientes y principalmente, como te digo, es evitar ello, ¿no? Primero, ¿en dónde se halla? Esto es pregunta. ¿En dónde se localiza este herpes zóster? Principalmente en las neuronas sensitivas, ¿en dónde? En el primer ganglio de raíz posterior. Aquí va a vivir, aquí va a ser su casa el herpes zóster. Se instala ahí, se reactiva y bueno, genera justamente el síndrome meningio, puede generar una encefalitis viral, ¿ya? Como te digo, se reactiva, primero comienza con dolor en las vesículas y ya después se reactiva y genera una meningoencefalitis, ¿ya?
La clínica va a constar principalmente de una erupción cutánea en los pacientes, va a presentarse esas vesículas que estás viendo esto de acá y van a tener el trayecto dermatoma como te había mencionado. El diagnóstico principalmente es, obviamente, la punción lumbar, le haces una citoquímica y vas a ver que no está tan alterado. Entonces, ¿qué haces? PCR, otra vez, reacción en cadena de polimerasa, otra vez. ¿Y por qué polimerasa? Porque la polimerasa es parte de quién? Del núcleo, ¿te acuerdas? Una de las enzimas que genera que interviene justamente en la replicación del ADN. ¿Quién es? La polimerasa, ¿no te acuerdas? Polimerasa 1, polimerasa 2, la polimerasa que venía, cortaba. Bueno, ya tú ya sabes eso por biología, ¿no? Por eso es reacción en cadena polimerasa, para poder detectar ello. Otra vez, ¿cuál es el tratamiento? Aciclovir, y ya está por demás. Aciclovir, ¿ya? Principalmente, ya. Ahora sigamos con el citomegalovirus, también llamado virus herpes 5. Ahora, en este caso, cuando tú sospeches de que es un citomegalovirus, le vas a dar un ganciclovir en este caso, ¿ya? Porque tiene mejor adherencia en los pacientes que, o sea, a ver, tiene mayor eficacia para poder combatir el citomegalovirus. ¿Y por qué a los demás le doy aciclovir? Porque se ha determinado que el aciclovir tiene mayor eficacia justamente contra el virus de herpes simple tipo 1 y 2, mientras que en ganciclovir tiene mayor adherencia contra el citomegalovirus. ¿Ya? Incluso se dice que tiene 4 veces más adherencia. Bueno, ya, principalmente es que va a generar principalmente encefalitis severas en los fetos, en los inmunodeprimidos otra vez te va a generar alteración, ¿ya? Y el virus de tipo H3, que es justamente la varicela, que genera la encefalitis en los niños, principalmente la cerebritis, ¿ya? Y el tipo 6 te va a generar en el paciente, primero comienza con un exantema súbito o también le da principalmente a quienes, a los trasplantados. En este caso sí le vas a dar Foscarnet. Acuérdate que, ¿por qué le da el Foscarnet a ellos? Ah? Porque, acuérdate, son trasplantados. Entonces en estos pacientes van a tener una reacción totalmente a cualquier cuerpo extraño que vean y el único que se puede dar ante los pacientes trasplantados que tiene VIH-Sida o que tienen una resistencia contra la cepa de la ciclovir es el Foscarnet, ¿ya? Principalmente. Listo. Sigamos con el virus de la rabia. El virus de la rabia es el virus del ARN y si es virus de ARN, ¿cuál es el, el gol estándar para poder detectarlo? PCR, otra vez, sí, otra vez, virus de ARN. ¿Qué se dice? ¿Qué característica tiene este virus? Es un virus zoonótico. ¿Por qué? Porque vive en los animales. De los animales va con la inoculación que va a pasar, pasa a los humanos y los humanos lo desarrollan. Por eso se dice que es una enfermedad zoonótica y ya tú lo sabes. Principalmente en dónde se queda viviendo, ¿no? ¿Dónde es su casita? En las neuronas de tipo periféricas, ¿ya? Principalmente en las neuronas de tipo periféricas. El reservorio principal va a ser el animal, ya sea perro, murciélago, gato, dependiendo también en dónde vivas. ¿Y en dónde vive? Principalmente en la saliva de ellos, ¿no? En la saliva, va a vivir en la saliva y justamente al morderlo, mira, así como estás viendo en esta imagen de acá, mira, ¿dónde estás? Ya viene el perro, murciélago, gato, lo que sea. Viene, incluso los humanos, ¿ah? Te dan cuenta. Viene el humano, acá está el humano, muerde a otro humano y ahí le contagió ¿qué cosa? Le contagió el virus de raya. ¿Por qué? Porque vive justamente en dónde? En la saliva. Ya, vive en la saliva y bueno, eso va a generar que viva en dónde? En las neuronas de tipo periférica. A ver si estás viendo aquí el músculo. Viene también, se va de manera retrógrada llega al sistema nervioso central y genera toda la patología que te voy a decir en el paciente, ¿ya? Por eso, ¿te acuerdas que yo había una parte que te decía, ¿dónde llega principalmente el virus de rabia? Al sistema límbico y al hipocampo, ¿no? En la primera diapositiva te lo dije.
¿Cuánto es la mortalidad que genera en el paciente? Genera incluso el 100%. ¿Dónde está mi lápiz? Ya, el 100%. Si no se trata de manera adecuada, el paciente tiene un 100% de posibilidades de vivir. ¿Cuánto de incubación tiene? De 7 días hasta un año. ¿Mm? Principalmente, ¿en dónde se localiza a nivel del sistema nervioso central? En el asta de Amón. ¿En dónde? Principalmente en el lóbulo temporal y del hipocampo. ¿En dónde? En los ganglios basales. ¿En dónde? ¿Te acuerdas? Te decía hipocampo, sistema límbico, y que el paciente va a presentar justamente, mira, en donde se localiza, genera clínica. ¿Ya? Tenlo eso presente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la característica principal que te va a mencionar el doctor en tu caso clínico? Cuerpos de Negri. Hasta ahora llevamos viendo dos características que te decía. Esto, las lesiones necrohemorrágicas que vimos en las infecciones herpéticas y ahora los cuerpos de Negri que estamos viendo en el virus de la rabia, ¿ya? Entonces, ten en cuenta eso. Te menciona en tu caso clínico paciente que fue mordido por un murciélago y presenta cuerpos de Negri. Bueno, aunque ya lo sacas con la mordida, lo sacas, pero con el cuerpo del negri tienes aún más certeza o más confianza de marcar que se trata del virus de la rabia, ¿ya? Principalmente, ¿cuál es la vía de entrada? Las mordeduras, ¿no? Por un animal rabioso. ¿Y cómo sabes que el animal es rabioso? ¿Te acuerdas? Generalmente yo relaciono el virus de la rabia con qué? Parecido a un zombie. Es casi parecido, ¿no? Los pacientes tienen mayor prioridad o sea, mayor afinidad por morder, por eso se muerde. Tienen una fotofobia, tienen una fobia también al agua, hidrofobia. Vamos a ver también cómo está el paciente y vas a ver que presentan estas de tipo movimientos, mira. Mira, ¿ves? Incluso tienes que tenerlo amarrado porque comienzan como a convulsionar parecido. Pero te digo, es parecido a un zombie, muy parecido a un zombie, ¿ya? Listo. Incluso, bueno, esto es algo random, ¿ya? Pero hubo un médico que buscó la vacuna contra el virus de la rabia y en sus tiempos, 1800, 1700 por ahí, pensaban también que los pacientes eran zombies, ¿ya? Y por eso tenían miedo cuando estaban ahí, ¿no? Y justamente un médico se dedicó justamente a buscar totalmente la vacuna contra la rabia. Y bueno, cosas random que a mí me gusta saber. Ya listo. Fisiopatología. Principalmente, ¿en dónde se va a localizar? En las células musculares. Obviamente. ¿Por qué? Porque viene de una mordedura, ¿no? Viene el animal, el humano te mordió, y en dónde queda instalado en las células musculares. Esto, ¿dónde va a ir a migrar? A los nervios. Y se va a comenzar a transportar de manera axonal retrógrada, o sea, va a comenzar a subir mediante la acción y va a llegar a los ganglios basales, al sistema límbico, al hipocampo, y de allí va a generar la patología que vamos a ver. La clínica va a tener 4 fases. Esto no está en tu diapo, pero es para que lo entiendas, ¿ya? Listo. Primero, prodrómica, o sea, antes, o sea, esto va a ir a los días nomás que te mordió el paciente, a las horas, días te mordió el paciente o el animal que está infectado y que va a generar principalmente una cefalea, mialgia y náuseas y vómitos en el paciente al inicio. Después se va a dar una encefalitis aguda. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera pasó por síndrome meningio. De repente sí, de repente hace primero síndrome meningio y después pasa a una encefalitis. ¿Qué va a pasar? El paciente comienza a tener ya signos focales, como por ejemplo parestesias, fasciculaciones, alucinaciones va a comenzar a tener. Después va a comenzar ya con la clínica típica, que es la salivación excesiva, disfagia, hidrofobia, espasmos laringeos. Esto es hidrofobia. Hidrofobia, espasmos laringios. Por eso te digo, es muy parecido a un zombie, espasmos laringios. ¿Ya? Conducta agresiva. ¿Cuál es la conducta agresiva? La conducta agresiva es morder, comienza a morder. ¿Y por qué presenta una conducta agresiva? Porque justamente, ¿qué se lesionó? Se lesionó el sistema límbico fuerte, ¿ya? Y la fase final es la muerte, ¿ya? Listo.
¿Cómo lo detecto? Bueno, el paciente comienza a tener una parestesia a nivel de la mordedura. ¿Qué significa parestesia? Comienza a tener alteraciones de la sensibilidad a nivel de donde se mordió. Y bueno, en este caso, si tú tienes deudas, aísla al animal que te mordió por 10 días y vas a ver que a los 10 días el perro muere. O sea, sí muere el perro, ¿ya? O el animal, el gato, murciélago, chinchilla, lo que sea que te mordió. Muere y bueno, ahí se sabe ya que el perro tenía la rabia, incluso comienza a salivar profusamente y todo ahí. Otro, ¿te acuerdas? El gol estándar para poder determinar es el PCR. Este de acá. Y bueno, se le puede hacer una serología en el caso. ¿Qué serología? Determinar anticuerpos a nivel de la saliva. Detectan anticuerpos y ahí puede determinar si el paciente tiene ello, ¿no? El diagnóstico definitivo es con una inmunohistoquímica que vas a ver aquí, pero como te digo, principalmente es con biopsia. La inmunohistoquímica, ¿dónde se toma? O inmunofluorescencia, ¿de dónde se toma? Se toma de la biopsia. Entonces, obviamente, como te digo, es algo muy contagioso esto de aquí. Entonces, obviamente, aparte de que puede traer complicaciones, el personal de salud se puede ver contagiado. Entonces, probablemente por ello, principalmente el gol estándar que se toma aquí es el PCR. ¿Ya? Listo. Ahora, como te decía, cuál es aquí lo patognomónico? Esto es ay, ¿dónde está mi lápiz? No lo veo. En serio, no veo mi lápiz. ¿Dónde estás? Son los cuerpos de Negri, ¿ya? Los cuerpos de Negri son los que me van a determinar que este paciente tenga el virus de rabia, me dice que el paciente tiene eso. ¿Ya? Eso es muy patognomónico en este caso, en estos pacientes, ¿ya? Y bueno, como te dije, la principal síntoma que va a presentar el paciente es fiebre y ansiedad, va a presentar espasmos laringios, como que se estuviera ahogando así, ¿ya? Espasmos laringios y faringios, presenta una hidrofobia, comienza a tener una conducta agresiva, principalmente por las alteraciones de lo que te dije, el astramón, el lóbulo temporal, los ganglios basales, el sistema límbico. Ay, no sé por qué no puedo ver. ¿Dónde estás? Aquí. Este. Ahora sí. Estos son los cuerpos de Neri, como te digo, son cuerpos eosinofílicos, ¿ya? Cuando te digan eosinofílicos son em, cuerpos que están más pintaditos de rosadito, ya, esos son los cuerpos eosinofílicos, lo que está aquí, estamos viendo acá, eosinofílicos, ¿ya? Listo. El manejo, mira, ¿qué pasa si tú estás yendo como personal médico a un lugar donde existe ya antecedente de esta infección? Ah, te haces una profilaxis, ¿no? Profilaxis antes. ¿Qué haces? Te pones una vacuna con 3 dosis. Primero, o sea, hoy día, después de los 7 y a los 28 días. Tienes que hacértelo con tiempo. ¿Y qué pasa si ya, bueno, te mordió? Entonces se pone una vacuna 5 dosis. ¿En qué días? En los días 0, 3, 7, 14 y 28. Puede ser de manera intramuscular, como te dice acá, o en caso de los niños menos de 2 años, donde le pones en la cara externa del músculo. ¿Ya? Ya, listo. Ahora vamos a la poliomielitis. A ver, ya nos falta un poquito. Voy a tratar de hablar más rápido, ¿ya? Poliomielitis pertenece a la familia del poliovirus y vamos a ver que existen 3 serotipos, tipo 1, 2 y 3. Y bueno, el tipo 1 que vamos a ver que es la forma paralítica en el que generalmente se ve, pero por lo general no es tan conocida. Incluso se dice que este serotipo de acá es menos del 1% de la cantidad de serotipos, ¿ya? La ruta principalmente es fecal oral. Yo no sé si ustedes han escuchado este tipo de infección que por lo general se ven en zonas hacinadas, en zonas poco aseadas, que por ejemplo, como es fecal, a veces están las cucarachas por ahí, ¿no? Y ellos llevan este tipo de virus, dejan alrededor y lamentablemente los niños son los que cogen todo ello, se contagian más rápido y todo ello, ¿ya? Listo.
¿Qué más? Acuérdate, en agua y elementos de tipo contaminados. Y principalmente se localiza la vía de entradas por los intestinos porque es vía fecal oral y esto comienza a migrar y va por vía hemotágena hasta llegar al sistema nervioso central. Ya, otra pregunta que ha sido de examen es dónde se encuentran principalmente las neuronas motoras. ¿Por qué motoras? Porque generalmente genera alteración motora en estos pacientes. Vas a ver que no puede caminar, mira acá lo ves. Aunque está chiquito, pero lo ves. El paciente no puede caminar, presenta una alteración justamente principalmente motora, ¿ya? La clínica principalmente es asintomática en algunas ocasiones y después vas a ver que es sintomática. Van a haber tres formas, la forma abortiva, paralítica y no paralítica. La que vamos a ver principalmente es la forma no paralítica. Y bueno, también tenemos la forma abortiva que principalmente es donde presenta la mayor cantidad de síntomas. ¿Ya? Listo. ¿Y cuál es el que vemos, por ejemplo, en esta imagen? Es la paralítica que estamos viendo, que es en el menos del 1% de los pacientes y principalmente va a generar parestesias, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, alteraciones de sensibilidad a nivel de los miembros inferiores, ¿ya? Ya. ¿Cuál es el diagnóstico? Obviamente, le saco su líquido cefalorraquídeo y allí, ¿qué le hago? Le hago su PCR, ¿ya? Pero obviamente vamos a tener una ligera pielocitosis y todo ello, ¿ya? Listo. El manejo obviamente es la vacunación en este caso de los pacientes y la rehabilitación física y la ortopedia principalmente. Mira qué alteración está dejando, ¿ya? Y las complicaciones van a ser la parálisis asimétrica, puede ser compromiso del músculo vulvar. ¿Por qué? Tanto el músculo vulvar, ¿por qué? Porque como te digo, se instala a nivel del sistema nervioso central y puede generar alteraciones del sistema vulvar. ¿Y qué son, y qué es lo que controla el sistema vulvar? El centro cardiorrespiratorio. Incluso estos pacientes pueden morir por una alteración respiratoria, acuérdate, ¿ya? Que genera una insuficiencia respiratoria. Por eso acá dice, compromiso del músculo vulvar que generará alteración de la respiración. Y ya, listo. El otro es la panencefalitis esclerosante subaguda. Este es un virus que va a caracterizar la proteína M y principalmente es la secuela principalmente de la sarampión que te pueden preguntar en examen, cuidado, ¿ya? Localización principalmente como se dice para todo el encéfalo, esclerosante. ¿Qué va a utilizar? ¿Qué se va a localizar? ¿En dónde? Principalmente a nivel de todo el cerebro. ¿Y qué va a agarrar? Tanto la sustancia gris como la blanca. ¿Ya? Por eso principalmente, si agarra la sustancia blanca, ¿qué va a generar en el paciente? Desmielinización principalmente, ¿ya? La vida principalmente, ¿cómo es? Deterioro mental, alucinaciones, trastornos de la personalidad y todo ello. ¿Por qué? Porque se altera todo el nivel del cerebro, ¿ya? El diagnóstico, obviamente, como yo te decía, principalmente líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Vas a encontrar bandas oligoplanales. ¿Qué son las bandas oligoplanales? Las bandas oligoplanales van a ser los anticuerpos que produce ¿quién? Los linfocitos B. ¿Te acuerdas del linfocito B que hacía? Mutaba, ¿no? Evolucionaba. ¿A quién? A los plasmocitos. Y estos plasmocitos son los que producían los anticuerpos. Los anticuerpos justamente son las bandas oligoclonales. Y bueno, vamos a ver en ese caso. Pero no va a ser patognomónico de ese tipo de panencefalitis. Lo que sí va a ser patognomónico va a ser en el caso del electroencefalograma, vamos a encontrar los complejos de Rader-Merker, ¿ya? Por eso está subrayado. Bueno, esas son cosas que tú tienes que aprender, ¿ya? Listo. El otro que se llama leucoencefalopatía multifocal progresiva. El nombre te está diciendo ya mucho, ya. Leuco significa blanco, por eso se llama leucocitos. ¿Por qué? Porque es del glóbulo blanco. Leuco, sustancia blanca. Encefalopatía, ¿qué te está diciendo? Que se instala a nivel del parénquima. Entonces, ¿qué va a atacar a nivel del parénquima? La sustancia blanca. Leucoencefalopatía, ¿ya? Entonces, ¿quién está causando esto? El papoavirus JC también, principalmente a quienes les da a los pacientes que tienen SIDA. Ya vamos a ver ahorita cuando lleguemos en PPT de SIDA, cuáles son las enfermedades que determinan que un paciente tiene SIDA. Y uno de ellos es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Ya. ¿Dónde se localiza? Acuérdate, te decía leuco. ¿En dónde? En la sustancia blanca. Principalmente en donde en los oligodendrocitos, que van a generar
desmielinización en estos pacientes. Por eso vamos a ver que la clínica principalmente va a ser necrosis y desmielinización de qué tipo multifocal. ¿Por qué? Porque da a nivel de todo el parénquima. ¿Ya? Principalmente vamos a ver que el paciente, como presenta alteración a nivel parénquima, ¿qué va a presentar? Va a presentar focalidad. Justamente, ¿qué? Alteración de la cognición y de la hemianopsia. Otros también trastornos sensitivos, que son que va a presentar. Y obviamente el diagnóstico otra vez, ¿cómo lo hago? A través del PCR, ¿no? Reacción en cadena polimerasa. También vamos a buscar en la tomografía y justamente aquí vamos a utilizar, no se va a utilizar contraste, mira. Espero que lo veas. Mira, aquí, principalmente este es un paciente que tiene leucoencefalopatía. ¿Cómo inició? ¿Cómo inició? ¿Cómo inició y después cómo ha evolucionado? ¿Ves? Va a atacar toda la sustancia, todo el parénquima, ¿ves? Tanto principalmente la sustancia blanca, ¿ya? Ya, el tratamiento principalmente es sintomático y además se le va a dar interferón A y citarabina. ¿Por qué interferón A? ¿Te acuerdas? El interferón es un medicamento que interviene estimulando o atacando principalmente una parte de la replicación del virus, ya por eso se le da interferón A. El otro, por último, es la encefalitis letárgica o von económico, que principalmente se localiza a nivel del tronco cerebral, ganglios basales o médula espinal, y principalmente vamos a ver signos extrapiramidales. ¿Qué significa esto? Que va a lesionar a nivel periférico, y vamos a ver alteraciones de la segunda neurona, ¿no? Por eso se dice signos extrapiramidales, ¿no? Uno de ellos que podemos utilizar para poder determinar que presenta signos extrapiramidales es el signo de Babinski, ¿no? Que es uno que te dice que hay una alteración extrapiramidal. ¿Ya? Listo. Y como te dije, por último, en los virus, o sea, infección por virus, este es el último buquete. Después el que sigue es por proteínas y terminamos, ¿ya? Infección por retrovirus. Principalmente, ¿quiénes son los principales retrovirus que vamos a ver? Vamos a ver el ARN, que es, o sea, tipo virus de ARN, y vamos a ver quién es HTLV1, HTLV2, virus, o sea, del SIDA, VIH, virus de inmunodeficiencia humana, principalmente ellos. ¿Y por qué tiene la enzima transcriptasa? Acuérdate, ¿te acuerdas? ¿Para qué era la enzima transcriptasa? Era para poder sintetizar a partir del RNA DNA. ¿Para qué? Para unirse al núcleo de la célula y con ello poder producir más cantidad de partes del virus. Ya, ¿a quién va a atacar principalmente? Eso tú ya lo sabes, a los macrófagos. A los macrófagos y a quién más, a la astroglia, microglia, principalmente las células de defensa del sistema nervioso central, ¿ya? Pero a quién va a atacar, quién va a ser su principal blanco, va a ser los macrófagos del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Eso ten en cuenta. Principalmente va a generar una reacción de inflamación y vamos a ver que cuando los pacientes al inicio, cuando se infectan, van a generar una primoinfección, ¿ya? Y después va a generar un deterioro cognitivo e incluso puede llevar a demencia propiamente por el virus VIH, ¿ya? Ya, listo. Primero vamos a ver que va a presentar una meningoencefalitis aguda. Es el primer estadio de infección. Vamos a ver que incluso en la clínica te dice que va a pasar de inadvertido. O sea, el paciente va a comenzar primero a sentirse, o sea, como una infección respiratoria comienza. Comienza como una infección respiratoria, genera una meningoencefalitis en el paciente siempre y cuando esté bien, o sea, en el sistema inmune esté bien. Pero en caso se presente un paciente con un sistema inmune alterado, va a generar totalmente una mielopatía vascular como se encuentra aquí. ¿Ya? Listo. En el líquido cefalorraquídeo van a encontrar una pleocitosis, menos de 200 células de los monomorfonucleares. Y bueno, principalmente vamos a ver que la terapia principalmente en que se basa en los antirretrovirales, la sudovina y todos ellos los medicamentos contra ello. ¿Ya? Ahora, yo te decía que para poder saber que un paciente evolucionó, o sea, pasó de VIH solamente a un estadio SIDA? Bueno, el paciente para poder saber ello
haces un recuento de TSD4. Por lo general, si está menos de 200 y presenta una enfermedad oportunista, esto me quiere decir que el paciente entró en fase SIDA. ¿Y cuáles son las enfermedades oportunistas? Son las que estás viendo acá en este cuadrito. Estas son las enfermedades oportunistas. ¿Quién está ahí? Está LMP, la leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Quién más? Está toxoplasmosis. Así como ves acá, está Bartonella cancelae, Cándida, Cryptococcus neoformas, está Toxoplasma gondii, está el virus citomegalovirus, el virus JC que yo te decía, ¿te acuerdas? Ya, entonces ellos, si yo veo un recuento, ahora, ¿qué es lo más importante que tú debes de pedir en un paciente que tiene VIH? Principalmente dos cosas. El recuento de CD4. Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, esto no quiero dejar de compartir esto. Ya. Ay, chicos, disculpen, se me fue. Me quedé en donde. Me quedé aquí, ¿no? Ah, ya, te decía que lo más importante que un paciente, tú tienes que ver a un paciente que tiene VIH son dos cosas. Primero es la carga viral, pedirle al paciente de la carga viral y después pedirle el recuento de SD4. ¿Por qué? Porque con un recuento de SD4 tú ya sabes si el paciente puede llegar a un estadio SIDA. ¿Por qué? Porque mira, al inicio cuando un paciente se contagia con virus de VIH, primero va a comenzar así su SD4, mira. Y lo de naranja es la carga viral. No, discúlpame. Lo naranja es el CD4 y lo de azul es es la carga viral. La carga viral primero va aumentando y el SD4 va disminuyendo de poco a poco. Por eso es que al inicio vamos a ver que el paciente se va a sentir bien, dice que no tiene ninguna infección de nada. ¿Por qué? Porque tu SD4 está aumentando totalmente. ¿Para qué? Para poder combatir el cuerpo extraño que es el VIH. Entonces, aumenta tanto el VIH que llega a un pico, que es la infección aguda, pero se contrarresta con quién? Con el CD4 que está tratando de aumentarse. Y justamente aquí en este pico es donde da la menicoencefalitis aguda. Los pacientes solamente cuando pasa inadvertido es porque los pacientes han sabido controlarlo y dicen, ah, es una infección respiratoria nomás que le dio. Bueno, le da una meningoencefalitis y comienza a disminuir poco la carga viral. ¿Por qué? Porque el recuento CD4 lo mantiene, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que en un momento dado el SD4 comienza a disminuir totalmente y comienza a aumentar la carga viral. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente está entrando en fase SIDA. Además, si presenta un recuento de CD4 menos de 200 más una enfermedad oportunista como la estás viendo acá, ya ese paciente es fase SIDA, ¿ya? Entonces, el paciente ya cuando llega a la fase SIDA va a presentar un complejo que se llama el complejo de demencia-SIDA, que justamente es más frecuente en los pacientes con SIDA, principalmente va a generar deficiencia de atención, o sea, principalmente una demencia, ¿no? Alteraciones de las funciones ejecutivas, cambios de la personalidad, ¿no? Y principalmente vamos a ver que hay una leve linfocitosis, acuérdate que es una alteración viral y crónica. Y bueno, principalmente eso, ¿no? El tratamiento principalmente se va a basar en los antirretrovirales. Y por último, la mielopatía vacuolar, que es una mielopatía que generalmente se da en los cordones eh, del aparato lumbar, ¿ya? En la región dorsal de la médula. Principalmente, ¿qué clínica te va a dar? Ataxia, alteración del sensorio, deficiencia vesical, signo de Babinski. ¿Qué significa? Significa que está generando alteración a nivel extrapiramidal. ¿Y qué significa esto? A nivel de la segunda mononeurona, ¿no? Ya, listo. ¿Y qué significa esto? ¿A quiénes le da mielopatía vacular? A los pacientes que llegaron a fase SIDA. ¿Qué significa eso? Que su recuento SD4 es menos de 200 y tiene una enfermedad oportunista, como lo están viendo.
Ya, listo. Y por último vamos a pasar a lo que son las enfermedades por priones. Mira, las enfermedades por priones se van a dar por dos cosas. Primero vamos a tener un PRP, que es la proteína normal, que la produce el cromosoma 20, ¿ya? Este cromosoma 20 normalmente, bueno, hasta ahorita no se sabe bien la función de este cromosoma, de esta proteína. Ya, se produce. ¿Y qué pasa? Que lo normalmente comienza a degradarse y tiene un resto, que es el PRP 2730. ¿Qué pasa? Que en la alteración del cromosoma 20 puede producirse una alteración a nivel de esta proteína. ¿Y qué va a formar el PRP? O también llamado alterado, ¿ya? En este caso, su resto, que es el PRP 2730, no se sigue degradando y queda así. Y este PRP 30, que es del alterado, de la proteína mutada a nivel del cromosoma 20, que va a formar placas amiloides y va a formar fibrilla, ¿ya? Y estos son los que se va a instalar en donde, a nivel del sistema nervioso central, y es lo que me va a generar la alteración que vamos a ver después, por esta alteración de esta mutación de esta proteína que es el PRP20, producido por el cromosoma 20, ¿ya? En este caso son enfermedades por priones, porque viene de proteínas, es una enfermedad principalmente neurodegenerativa, ya neurodegenerativa, y vamos a ver que principalmente, acuérdate, el PRP20, ¿ya? Que se produce en el cromosoma 20, brazo P12, ¿ya? Principalmente, ¿qué pasa en ellos? Que se da, te dije, una mutación. Normalmente en el PRP tiene un plegamiento de hélices alfa, pero en las alteraciones, en las mutaciones, tienen un plegamiento de qué tipo beta. ¿Y qué significa esto? Significa que van a ser más resistentes a la proteólisis, o sea, viene la enzima a degradar porque dicen, esto es una proteína mutada, no lo pueden degradar, ¿por qué? Porque tiene este plegamiento de tipo beta, ¿ya? Y eso hace que no se puede degradar y se queda ahí como un resto, ¿ya? Listo. ¿Qué aspecto va a tener? Aspecto esponjiforme cuando comience el cuerpo ¿cómo se dice esto? A proteger, o sea, nuestras propias células del sistema nervioso central van a comenzar a proteger obviamente a sus células y bueno, al momento de querer degradarlas van a comenzar a formar como que huequitos, huequitos, huequitos y por eso se llama en aspecto esponjiforme, ¿ya? Acuérdate que estas proteínas no contienen DNA ni RNA. ¿Qué significa? Que no voy a poder utilizar qué cosa? El PCR, ¿ya? Por lo general tienen una incubación prolongada. ¿Qué quiere decir? Que al hacerle la punción lumbar no te va a salir nada, ¿no? No genera respuesta inflamatoria y no genera respuesta antigénica. Por lo general, la clínica de los priones tiene, esto es lo más importante, que tiene una demencia rápidamente progresiva a diferencia de los demás, ¿ya? La demencia es rápidamente progresiva, ¿ya? Listo. Principalmente también va a tener clínica como ataxia, insomnio, problemas motores y todo ello, ¿ya? Y bueno, el diagnóstico principalmente va a ser por las bandas oligoclonales, como te dije, que vimos en la otra diapositiva. Se van a encontrar bandas oligoclonales que son los anticuerpos, o sea, la inmunoglobulina que ha producido ¿quién? Ha producido los plasmocitos, ¿ya? Esta inmunoglobulina va a comenzar a acumularse y van a formar las bandas oligoclonales, ¿ya? Después, ¿cuáles son los tipos de enfermedad por priones? Ya, son cuatro. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, está la enfermedad de Gerstmann-Strauss, el insomnio familiar y el puro, por último, ¿ya? La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob vamos a ver que principalmente tiene cuatro formas, que es la forma esporádica, familiar, iatrogénica y la nueva variante. En el caso de la esporádica, vamos a ver que pertenece al 90% de los pacientes, mientras que la menor es la iatrogénica. Y es importante por eso que por ello no hacen la biopsia. Mira, por lo general, como te dije, es una demencia rápidamente progresiva. ¿Qué tan rápida? Que en menos de un año y hasta de 4 o 6 meses el paciente comienza a tener una demencia, ¿ya?
Principalmente, ¿cuál es el grupo etiológico? Es principalmente los pacientes más de 65 años, ¿ya? Por lo general, vamos a ver que el paciente, esta es la característica principal, presenta un deterioro. ¿Qué tipo de demencia? Rápidamente progresiva. Es rápido, muy rápido el paciente comienza a tener la demencia. ¿Qué más? Presenta ataxia cerebelosa en estos casos. Y bueno, en algunas ocasiones puede presentar mioclonías, ¿ya? Acuérdate. Otra forma, otro tipo de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es la familiar, que incluso se transmite del 10 al 15% en los pacientes, ¿ya? Principalmente para poder diagnosticarlo es con la proteína 14D33 o que tenga la mutación y que se le puede detectar evidentemente. Y bueno, por la iatrogenia, que es, acuérdate, que es en los pacientes que pueden contagiar a médicos. Ponte que haya un médico que haya accedido y que le haga una biopsia a este paciente. Bueno, ¿qué pasa? Que el médico le salpicó un poquito la sangre y ¿qué generó? Generó una inoculación directa netamente a esta proteína. Y por último, la nueva variante, que es principalmente curso prolongado, ya no tanto la demencia rápidamente progresiva, sino que es más prolongado. Y a diferencia de esto que comienza a los 65 años, este va a comenzar a los 16 a 40 años más o menos, ¿ya? La localización en donde se va a presentar principalmente en los ganglios, en la sustancia gris cortical, en los ganglios basales principalmente. Y el diagnóstico, como yo te decía otra vez, principalmente le haces un líquido cefalorraquídeo, pero como no le encuentran, porque son priones, no va a generar mucha alteración. Pero lo que sí te va a ayudar a que pienses que es eso, son las proteínas 1433 y bueno, orienta principalmente a que tú pienses que se trata de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿ya? Pero no es patognomónico, solamente ayuda al diagnóstico. Otro también que puede encontrarse es la proteína tau, que estás viendo aquí, que también puede ser, ¿ya? En la neuroimagen principalmente vamos a ver que hay mayor sensibilidad a la hiperseñal del caudado y el putamen, ¿ya? Principalmente. Pero no, como te digo, son exámenes complementarios, no determinan en sí el diagnóstico, que no determina principalmente los signos y síntomas, ¿ya? Y bueno, por último, en la electroencefalograma vamos a encontrar que es de manera periódica las ondas agudas y bifásicas y trifásicas, ¿ya? Acuérdate siempre que en estos casos, como hay una iatrogenia, casos por iatrogenia, no se toman biopsia. ¿Qué le vamos a tomar? En este caso, bueno, aunque el método de confirmación es la biopsia, muy pocos lo hacen. Entonces, ¿qué vamos a ver por ahí? Las placas amiloideas que vamos a ver por ahí que pueden tomarle en los pacientes. Pero obviamente el diagnóstico no es netamente físico, sino por signos y síntomas. Entonces ya tú tienes un paciente con demencia rápidamente progresiva, tienes mayor de 65 años y además tiene alteraciones como de depresión y todo ello, entonces vamos a ver que puede tratarse de un paciente con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿ya? Eh, las últimas son las enfermedades de Gerstmann-Straussler. ¿Cuál es la característica de esta? Si vimos anteriormente que era demencia rápidamente progresiva, en este caso la demencia es más lenta. Por lo general se presenta en los pacientes de la sexta década. Y bueno, tiene la característica de que puede transmitirse en toda una familia, ¿ya? Por lo general, por eso es importante preguntar los antecedentes. El paciente puede tener un tío, un papá, una mamá que pueda tener de repente esta alteración, ¿ya? Vamos a ver que se presentan lesiones espongiformes. ¿Por qué? Porque comienza el mismo cuerpo a atacar a la célula extraña y por eso se generan las lesiones espongiformes, ¿ya? Principalmente en donde, en el tronco cerebral y en el cerebelo, principalmente. La clínica va a ser una demencia rápidamente progresiva, aunque la evolución es más lenta comparada con quién, comparada con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿ya? Va a ser un poquito más lento que el otro. Y bueno, ¿qué más? Presenta signos de parkinsonismo, principalmente ten en cuenta ello, ¿ya? Y bueno, el otro es insomnio familiar fatal. Si te dice insomnio familiar, ¿qué significa? Que va a ser, que no, o sea, que no va a tener una iatrogenia, principalmente va a pasar de familiares e infamiliares, ¿ya? Principalmente es una enfermedad rara y como es un insomnio familiar, principalmente de que depende de una herencia, la herencia autosómica dominante, principalmente, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la característica principalmente de ello?
principalmente que la clínica del paciente presenta un insomnio persistente, ¿ya? Demencia también rápidamente progresiva, la memoria comienza a disminuir. El diagnóstico principalmente es mediante líquido cefalorraquídeo, pero acuérdate que con los signos y síntomas y además el antecedente tú puedes determinar si el paciente lo tiene. ¿Ya? Y por último, ya ahora sí, el último es el CURU. El CURU es, de hecho, una alteración que se determinó en una isla en donde existía estas prácticas de canibalismo. ¿Qué pasaba? Que los que querían ser jefes de esa tribu se comían el cerebro del anterior jefe porque decían que así iba a pasar su inteligencia, ¿no? Entonces, o su sabiduría. Entonces, ahí es donde vivía justamente este prión, se comían el prión y qué pasaba que el nuevo jefe producía justamente esta enfermedad, ¿ya? Entonces, por eso que viene de ahí, de un ritual religioso, el canibalismo y todo ello, ¿ya? Por antecedentes. Y justamente se trata de una enfermedad hereditaria que puede transmitirse también y que es mortal, ¿ya? El curso principalmente es progresivo y acuérdate que provenía de quién, de pacientes que hacían ritual religioso, canibalismo, como lo estás viendo acá, principalmente a ese nivel, ¿ves? Ya, ¿cuál es la clínica? Principalmente el paciente comienza a temblar, tiene inestabilidad postural y después comienza a tener una ataxia cerebelosa, hiperreflexia, el paciente comienza a tener esas alteraciones. Y por último, el paciente comienza a tener esa espasticidad. ¿Qué significa espasticidad? Un aumento en la resistencia ante el movimiento, ¿no? El paciente comienza a estar así como que duro, por eso le dicen. Incluso el paciente no puede moverse, comienza a tener como que inmovilidad. Por eso es que ves a esta madre de acá, mouse. Por eso es que ves a esta madre de aquí cargando a su hijo, estoy aquí. ¿Ya? Ya. Listo. Ahora, como dicen, es mejor que tengas aquí un resumen. Mira, aquí como estás viendo en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de Gerstmann-Stressler, porque estás viendo aquí la enfermedad de insomnio familiar y por último Kuru. Mira, aquí, ¿cuál es la característica? Principalmente en el esporádico vas a ver que esa es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, principalmente mira la etiología mayor de 65 años, en donde se localiza principalmente en la corteza, en ganglios basales, por ahí, ¿no? Y en enfermedades Gerstmann-Stressler vamos a ver que es hereditario, principalmente el paciente a quien ataca principalmente es de manera más crónica, de 1 a 11 años, y bueno, se caracteriza principalmente por una ataxia y demencia tardía. ¿Te acuerdas que te decía, a comparación de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de Gerstmann es un poquito más crónica, ¿ya? En el insomnio familiar vamos a ver, ya que es hereditario, principalmente en qué se presenta en los pacientes mayores de 56 años y principalmente donde se localiza la lesión en el tálamo, ¿no? Principalmente que vamos a ver insomnio, confusiones en los pacientes de ellos, ¿no? Y por último, Kuru, que es adquirido, acuérdate que proviene de donde, mismo de allí, que es adquirido, por ejemplo, por el canibalismo que estás viendo aquí. Por lo general se da en los pacientes de más de 40 años y por lo general el periodo de incubación es de 9 a 24 meses. Por lo general, primero vamos a ver una alteración motora en el curvo y después vamos a ver una alteración de qué tipo de demencia, ¿no? Que vamos a ver la demencia que es, por lo general en estos cuatro es la característica más común, que es la demencia rápidamente progresiva, excepto en el Gerstmann, que es Stressler, que es en comparación con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de Gerstmann es un poco más crónica, un poco más lenta la demencia, mientras que en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob la demencia se ve muy rápidamente. Ya chicos, y eso es todo. Si tienen alguna pregunta, como les digo, me las pueden hacer ahorita, o en todo caso, me pueden escribir al interno y yo,